Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión de Teleclic. Este mediodía está con nosotros el arquitecto Fernando Pérez Viñola, quien es presidente de la Asociación Humanismo y Trascendencia para Veracruz. Con él vamos a estar platicando acerca de este autobús por la Libertad que está, o el autobús de la Libertad que está por llegar a Veracruz. Estará este domingo en la capital del estado. Y bueno, vamos a platicar con él. Para ello, yo, como cada transmisión de Teleclic, los invito para que nos envíen sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de este medio de comunicación. Arquitecto, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien. Oiga, pues a mí me gustaría preguntarle, primero, que nos explicara cuál es la finalidad de este autobús que ha estado ya en diferentes partes de la República Mexicana. Bueno, de hecho, el Autobús de la Libertad es una campaña que se inició en España en febrero pasado para visibilizar la defensa de los derechos que tenemos como padres de familia, para cuidar que la educación que provean los estados sea conforme a la ciencia y al mismo tiempo que reafirme los valores morales, sociales, incluso religiosos que profesamos los padres. Esta campaña ha causado mucho revuelo desde su origen porque ha visitado varias de las autonomías de las provincias españolas y estamos hablando de que en España se ha dado ya como un hecho, ya es ley, que en la educación que proveen el Estado, que proveen las diferentes autoridades, tanto locales como regionales, se enseña ideología de género. Y sí pensamos que esto, vamos a decir, la relevancia que tiene ya en cuanto al ámbito internacional, porque ha estado en España, que ahí se inició, ha estado en Estados Unidos, ha estado recientemente en Colombia, y con ocasión de la Asamblea General número 47 de la Organización de Estados Americanos, que se celebró en Cancún, Quintana Roo, del lunes al miércoles pasado, apenas ayer concluyó, es que junto con 95 asociaciones y grupos pro vida y pro familia que se hicieron presentes para participar en este magno evento que es la Asamblea General de la OEA, llevaron un posicionamiento en la defensa de los derechos que tenemos como padres de familia. Este fue, se puede decir, el arranque de su presencia en México. Obviamente que han estado también la semana pasada, desde el miércoles, jueves y viernes, presentando unos escritos primero a la Presidencia de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiendo que se nos respete nuestro derecho primigenio, que debe de prevalecer, como está asignado en todos los tratados internacionales que ha firmado México, el derecho que tenemos los padres para que esta educación que se brinda a los hijos, estamos hablando sobre todo de niños y adolescentes, sea conforme a estos valores y principios. Entonces, esto ha permitido también que ya una vez que ha concluido con tan buenos resultados, porque debemos de decir que la presencia de estas organizaciones pro familia impidió que se introdujeran nuevos términos y conceptos en el lenguaje que no está consensuado en esta organización continental, precisamente en donde se pretendía ya empezar a confundir géneros y sexos y cosas que es precisamente a lo que nosotros nos estamos oponiendo, ¿verdad? Que no haya una adulteración de los conceptos y términos que confunda a padres de familia, a niños, adolescentes, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Básicamente, ¿ustedes quieren educar o reclaman el derecho de educar a sus hijos en la sexualidad? Bueno, es que así debiera de ser. Cuando hablamos de, por ejemplo, de la conciencia de un niño, pongamos el ejemplo de lo que está actualmente en los libros de texto gratuito que se van a entregar en el próximo ciclo escolar. Yo invito a los padres de familia y a quien quiera hacerlo, que pueda acceder a la página web de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que pueda acceder ahí y ver cuál es el contenido del libro de 5º grado sobre educación cívica y ética. Ahí están planteándole a niños de 10 años el hecho de que ellos puedan entrar en reflexiones que ni siquiera se plantea uno a esa edad, en el sentido de decir, ¿quién soy?
emocionalmente, físicamente cómo nací, físicamente cómo soy ahora, emocionalmente cómo era, emocionalmente cómo soy, mirar a los ojos a un compañero en parejas, mirarlo fijamente a los ojos, ¿qué sentiste? ¿Te sentiste seguro? Es toda una serie de planteamientos que no tienen absolutamente nada que ver con una formación cívica y ética. Eso es ideología de género, eso es invadir lo que es la privacidad de este ámbito de formación que deben de recibir y que normalmente reciben los niños desde el hogar, a través de esa identificación que tienen precisamente con sus padres. Papá reafirma la identidad sexual de los varones, mamá reafirma la identidad sexual de las mujeres. Entonces, lo que estamos pidiendo, y es una cosa muy relevante, y no nada más en México, sino todos en conjunto hemos reclamado, porque estas organizaciones que se hicieron presentes en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, no nada más eran mexicanas, venían peruanos, chilenos, argentinos, brasileños, todos con el mismo reclamo. Dejen a los niños en paz. Esa es tarea en lo que es el ámbito de la formación, lo que va, digamos, lo que va a definir la madurez física, emocional, psicológica de los niños, es lo que van a recibir a través de sus padres. Nadie tiene el derecho, ningún maestro, ningún instructor tiene el derecho para que desde la escuela se pretenda introducir una visión de homosexualidad, para homosexualizar a los niños. Nadie tiene ese derecho. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nuestras autoridades, el gobierno actual, pueda detener lo que son estos contenidos. Los elimine. Sí, que los elimine. Y es algo en lo que estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque en el año pasado, en 2016, cuando se hizo toda una movilización de más de 2 millones de personas a nivel nacional, también aquí en Jalapa la hicimos, el reclamo era precisamente a las autoridades: detengan los contenidos en ideología de género que están en los libros de texto. Y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública afirmaron que eso para nada era verdad, que eso no existía. Claro, no estaban publicados todavía los libros de texto del siguiente curso. No había manera de comprobarlo. Había algunos documentos, pero ya incluso que eran de periodos anteriores, digamos, ¿no? Oiga, Fernando, estas organizaciones todas de los diferentes países y del país, ¿están afiliadas, tienen afinidad con la Iglesia Católica? Bueno, sin duda que, digamos, lo que es la reflexión espiritual de la gran mayoría de las personas que, no tan solo en México, en América y en el mundo entero, están defendiendo este respeto que debe de haber a la familia, a la vida, al bien superior de los niños, sin duda que todos parten de una reflexión de fe, no nada más de la Iglesia Católica, de una reflexión de fe cristiana, y que no tan solo se circunscribe a lo que es la religión cristiana o las religiones cristianas, también sin duda de otras religiones. Hay también ateos que con toda libertad dicen, bueno, una cosa es que yo no tenga mi fe puesta en un Dios, y otra cosa es que yo esté de acuerdo con que a mis hijos los ideologicen para homosexualizarlos, que es otra cosa muy distinta. Pero, o sea, ¿la escuela o los libros de texto están ideologizando para homosexualizar? Ese es el problema, ese es el tema. ¿Y ustedes con base en qué pueden señalar Bueno, esto? yo acabo de brindar vamos a decir, un señalamiento concreto. Les invito a que lean el contenido del libro de Educación Cívica y Ética de 5º grado de primaria para el siguiente curso. Lo pueden acceder en la página web. Que un niño se pregunte quién es y que un niño en un ejercicio, entiendo, pues, de los que se piden en el 5º grado, se pare frente a otro y le pregunte cómo se sintió. ¿Esto podría influir en que un niño se convierta en homosexual? A ver, no es de que haya una influencia para que se convierta homosexual en ello. Y formar esta idea. Pongo este ejemplo de lo que significa la actitud invasiva en la privacidad de la conciencia de un niño. Eso es totalmente indebido. Es abuso infantil. Cuando estamos hablando de estos argumentos, no es porque algún niño pueda tener algún problema, que puede ser en su interior, en su fuero interno. Esas no son cosas que se van a ventilar delante de otros niños en el salón y menos delante de adultos. ¿Por qué razón?
si algún problema hubiera de cualquier naturaleza, es algo que el niño como persona va a recibir, se puede decir, desde casa, los elementos que le permitan a él ir creciendo y madurar en sus propias decisiones. Nosotros no estamos condenando la vida homosexual, porque es otra de las cosas que es muy importante decir. Ocurre como cuando se pretende legitimar el aborto, que siempre se pone como pretexto o como excusa las mujeres, no las mujeres, sino las niñas violadas, que ya sabemos en la gran mayoría de los casos estos abusos que se dan sexuales son incluso en el mismo hogar, a veces del padre, a veces del primo, del pariente. La gran mayoría de las niñas abusadas no abortan. No abortan, estadísticamente eso está documentado. Y si acudimos a las estadísticas que tiene actualmente la Ciudad de México, donde en 10 años se han practicado más de 170,000 abortos, menos del 1% señala, y no digo de niñas violadas, sino menos del 1% señala que fue violada. Menos del 1%. O sea, no es algo que sea relevante. Y en este caso, ¿qué es lo que decimos? Cuando se trata precisamente de que los niños puedan recibir en el hogar la formación en valores que les permitan a ellos madurar su personalidad e identificarse con el sexo que tienen, esto es algo en lo que incidimos los padres y que los educadores, que están obligados desde la educación que provee el Estado a dar información científica, a dar información técnica en matemáticas, español, geografía, ciencias naturales, formación cívica y ética, no tienen por qué invadir esa privacidad. Arquitecto, es un abuso. Y preguntarle, en ese sentido, ¿están los padres educados sobre cuáles son los principios que rigen en este momento a la convivencia familiar? Y yo pregunto, ¿están los maestros educados? Por eso, pero si ustedes están promoviendo este derecho o reclaman este derecho, ¿los papás están preparados? Hay una gran realidad. Una gran realidad es que, sin duda, la mayoría de los padres de familia están formados y educados para ello. Sin duda. Es más, pongo el ejemplo de un pronunciamiento que viene en una encíclica del Papa Francisco, que ha causado igual revuelo y señalamientos de homofobia, etcétera, etcétera. Pero el Papa se pregunta, dice, ¿no será la ausencia del padre en aquellos hogares donde incluso los jóvenes, los adolescentes, tienen dificultades para identificarse con su sexo parte del problema? Es una pregunta, ¿sí? Y es una realidad que cuando hay esta ausencia del padre en los hogares, como lamentablemente ocurre en muchos hogares, en donde las madres han tenido que salir al frente, cuando estoy seguro, más que el problema de un déficit en la formación humana, en la formación biológica y social de los padres de familia para poder formar a sus hijos con una visión integral, con una visión de fraternidad y respeto, con una visión incluyente. O sea, yo por el hecho de que tenga familiares que son homosexuales, no por eso les voy a retirar ni el habla, ni les voy a dejar de saludar y de amar. Son personas a las que respeto profundamente. Pero eso es muy distinto a que se pretenda señalar como científico que no hay dos géneros, como actualmente está en el lenguaje reconocido, no nada más coloquialmente o socialmente, sino en todos los tratados internacionales, cuando se habla de género, se habla de dos sexos, hombre y mujer. Precisamente en la OEA, un grupo núcleo de países, entre ellos México, desafortunadamente, pretendía que se empezaran a utilizar nuevos términos para hablar de género. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ya no nada más habla de que son 6 o 7 géneros, como esto se vino a decir en Beijing hace ya varios años. No, ahora dicen, son 112 géneros. 112, bueno, a ver, al paso que vamos, luego van a ser 500. Podemos entender la grave confusión que significa para un niño, como lamentablemente ya está ocurriendo en algunos países, entre ellos España, que le digan, oye, ¿sabes qué? Tú eres niño, ¿sí? Pero mira, tú necesitas construir tu identidad y vas a tener una oportunidad para poderla construir. Y mira, puede ser A, B, C, D, E, F, bueno. Habrá el que se crea que es delfín, ya ocurrió en Australia, que una entrenadora
se casa con el delfín que está entrenando, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se siente que es delfín y por eso se casa con el delfín. Otro hombre ya casado de más de 50 y tantos años, que en Canadá dice, oye, yo ahora me siento una niña de 4 años. ¿Y quién le puede decir que está equivocado? El Señor. Y como ya me siento una niña de 4 años, me declaro que yo estoy en posibilidad de ser adoptada por el que me quiera adoptar. Y resulta que hay una pareja que termina adoptando al señor de los 55 años como si fuera una niña de 4. Pero es que nadie puede atentar con el libre desarrollo de la personalidad de este varón de 55 años. O sea, ese tipo de abusos y de excesos que hay en otras naciones y que nos sirven de referente en México para ver que no podemos claudicar, no podemos claudicar en defender lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Que solamente se nace hombre o mujer. Yo soy de mayores años que usted y cuando firmé y signé muchos documentos desde la infancia, decía, ni siquiera decía sexo, decía género. Y nada más decía M, hombre, H o M. Y uno tachaba, hombre, género, hombre. Todo el lenguaje que se estuvo utilizando en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, particularmente ayer hubo una sesión muy relevante que hablaba del empoderamiento que están teniendo las mujeres y que las naciones deben de procurarla, deben de facilitar. Igualdad de género era el término, igualdad de género. Todo el coloquio, la forma de argumentar que expusieron hombres y mujeres en esa sesión, cuando hablaban de equidad de género y de género, era relativo a hombre y mujer. Ese es el término consensuado. Género igual a sexo. Ideología de género es cuando hay algunos muy truchos que dicen, bueno, no, espérate. Hay hombre y mujer, pero además hay 110 géneros distintos y tú tienes que respetarlos. Y no te queda de otra. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? Que imbuidos de esa idea, tenemos actualmente una cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes que está documentado, que desde el 2001 se empezaron a hacer las primeras ediciones, en donde en el cuarto derecho, por ejemplo, dicen que un adolescente, quiere decir, fíjense, un adolescente de 10 años, de 11 años, de 15 años, tiene absoluto y pleno derecho para ejercer su sexualidad erótica, sentimental y emocionalmente con quien quiera. Y nadie tiene el derecho, ni siquiera sus padres, para impedírselo. Quiere decir, yo soy padre de familia de una niña de 10 años, y un día llega a mi casa, mi hija, y me dice, ¿sabes qué, papá? Yo estoy enamorada de este señor de 45. Es mi amor, el amor de mi vida. ¿Y sabes qué? Me voy a ir a vivir con él. El papá tiene simplemente que decir, ¿está bien, hija? Que Dios te bendiga. Vete. Porque eso dice la cartilla de los derechos sexuales de los adolescentes y niños. Eso en el derecho número 4. Y en el 7, ¿qué dice? Que tienen todo el derecho los adolescentes y los jóvenes para recibir toda la información que haya al respecto de la reproducción humana, incluido el aborto seguro. ¿A dónde vamos? O sea, se pretende primero hipersexualizar a los niños para que empiecen a experimentar caricias, tocamientos, soy hombre, soy mujer, experimenta. Bueno, pero estos contenidos escolares, desde su punto de vista, ¿es lo que puede generar? Bueno, o como lo han estado diciendo. No es una hipótesis. Lamentablemente ya es una orientación que aparece en los libros de texto gratuito. Lamentablemente. ¿Qué más quisiéramos que esto fuera una pesadilla y que con lo que se dialogó el año pasado a través de las diferentes reuniones que celebró el Frente Nacional por la Familia con las autoridades del gobierno federal, hubieran captado claramente el propósito de respetar a los padres en el derecho que tenemos respecto de la educación sexual de nuestros hijos? Lamentablemente no se ha hecho. Pregunta Yair Guerrero, ¿y si así fuera, qué más da que existan 500 géneros? Y si alguien se cree delfín, ¿qué? ¿Cuál es su problema y de quiénes representa? ¿Los mantiene? ¿Les da de comer o qué? Esa es una pregunta. ¿Quiere contestar? Claro. Bueno, yo respeto la opinión de... ¿Cómo se llama ella? Yair Guerrero. Bueno, ¿cómo se llama Yair? La respeto. Y cualquiera... Si alguien se cree, yo o cualquiera persona dice, bueno, yo soy Batman,
o soy Superman y me subo aquí al edificio Hakim o al cualquier edificio de aquí de Jalapa y digo, pues ahora voy a volar y me aviento al vacío pensando que soy Superman y me estrello y me mato, pues en muy uso de mi libertad como adulto tomé esa equivocada decisión y sufrí las consecuencias, he muerto, ¿sí? Como adulto tengo la libertad de tener la identificación subjetiva que haya en mi mente y en mis emociones y en mi corazón. Tengo esa libertad. Lo que no se vale es que tengamos que renunciar a lo verdadero. Por eso he explicado, lo verdadero es que solamente se nace con dos sexos, hombre y mujer. Y si alguno se quiere casar con un delfín, o se quiere casar con un chango, o quiere hacer de su vida lo que quiera, tiene toda la libertad de hacerlo. Lo único que estamos acotando es que una cosa son las decisiones que yo tome como adulto. Por ejemplo, tantos jóvenes asumen la vida homosexual, jóvenes, y muy jóvenes. Y está científicamente demostrado que asumir la experiencia de vida homosexual reduce en un 20% su umbral de vida. Está en estadísticas. ¿Por qué? Porque es muy fácil contraer, por ejemplo, el SIDA, ¿sí? Y si alguien lo asume en su libertad, dirá, bueno, pues yo quiero ser gay, quiero vivir como un homosexual. Qué triste sería, y se han dado casos de violencia, de parejas que han sido infectados con el SIDA y que han terminado matando a la pareja por el hecho de que no les avisaron que tenían SIDA y ahora también ellos son seropositivos, ¿sí? Hablamos de adultos. Toman esas decisiones, vivirán las consecuencias de esa forma de vida. Respetable totalmente, pero con los niños no se metan. Ese es el mensaje que estamos dando. Por eso el autobús de la libertad, que ahora está recorriendo México, sí, dice precisamente ese mensaje. Dejen a los niños en paz, déjenlos en paz. ¿Por qué acceder a lobbies que desde el exterior y con muchos recursos económicos pretenden y están financiando campañas para que se modifique la legislación de los diferentes estados? En Europa han avanzado muchísimo, por eso sabemos de las consecuencias de lo que es que la ideología de género se implante en la legislación de los países. Pero ¿por qué pretender que nosotros en México tengamos que asumir eso? Y afortunadamente, por la acción de estas organizaciones que hicieron presente en la reunión 47 de la OEA, se detuvo. Es decir, mientras no exista consenso en los términos que deberemos de usar en los diferentes documentos que firmamos los delegados como representantes de las naciones americanas, se rechaza. Okay. Pregunta Luis Manuel González o comenta, la falta de sentido de sus argumentos se nota porque solo usa ejemplos bizarros. No se trata de un tema de biología, arquitecto, es un tema de humanidad que los que piensan como usted no comprende, pero le tenemos piedad y tratamos de comprender su vida. Le agradezco. Arquitecto, yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que los papás deben enseñar a sus hijos respecto de la sexualidad? Bueno, hablo como padre porque Dios me ha concedido la gracia de ser padre de 5 varones y también de una niña. Ella murió cuando tenía 6 años. Nada más convivo con 7 hijos, 5 hijos varones. Tengo 7 nietos. ¿Qué es lo que le debemos de transmitir a los hijos desde la más tierna infancia? El grande amor que tenemos por ellos. Lamentablemente, y vuelvo al estereotipo del macho, el macho está formado en una mentalidad en donde incluso cualquier muestra afectiva es un demérito de su virilidad. No puede mostrar compasión, no puede mostrar afecto, no le puede abrazar a un hijo, no le puede dar un beso. Mis 5 hijos, desde pequeños, han contado con esa afectividad, con ese amor. Saben que cuentan con su padre para lo que haga falta, en cualquier circunstancia. Y eso es de mucho valor. Segunda cosa fundamental es la comunión entre padre y madre. ¿Cuántos de los hijos son precisamente el trofeo que se disputan en sus diferentes reclamos el hombre y la mujer en casa? Y terminan todos confundidos. Incluso hasta con el temor de que algún día les diga, oye, ¿sabes qué? Tu mamá y yo nos separamos, cada quien a su casa.
nos largamos, etc. No hay herida más profunda que pueda experimentar un niño o un adolescente que sus padres le digan, nos vamos a separar. Valor fundamental para la educación y la formación como varones de los hijos es el amor del padre a su madre, el respeto del padre a su madre, el apoyo del padre a su madre. ¿Qué otra cosa es fundamental? Que puedan también experimentar siempre la experiencia del perdón. Nosotros como humanos cometemos muchísimos errores. Muchísimos, todos los días, a veces, bueno, tan solo para mí ir transitando por Jalapa cuando de repente alguien se me mete por aquí, me violenta, ¿no? O sea, cometemos muchísimos errores, pero siempre debe de vivir los hijos en casa como experiencia, que por mucho que sean a veces las desavenencias, la situación de conflicto que pudieran darse entre papá y mamá, siempre existirá el perdón mutuo. Y digo que es fundamental siempre la actitud también del padre, porque lamentablemente por la misma, vamos a decir, naturaleza masculina, repito, imbuida de este tipo de estereotipos que son negativos, como que no cabe, ¿no? O sea, la hiciste, me la pagas, ¿no? Me voy, etcétera, ¿no? Que exista esta experiencia del perdón. Si los hijos desde pequeños son educados en el respeto a sus personas, en el amor fraterno que como hermanos se deben de dar, en el apoyo incondicional de sus padres, van a tener perfectamente identificada lo que es su identidad sexual. No tendrán ningún problema al respecto. Arquitecto, pero si en una familia, no por decir que por ser modernos ya ahora las familias no son papá y mamá, ¿sí? Sino si por alguna situación falta el padre, sí, porque falleció, sí, por cualquier situación, ¿sí? Entonces, ¿qué debe de hacer, no? O sea, si falta la figura paterna, entonces ¿está mal? A ver, es que yo no estoy calificando a las familias, y aclaro, hay familias en donde hay solamente la presencia de la mamá, y pueden ser muchos los motivos por los cuales está sola, con todos los hijos, ¿sí? Familias en donde están con los abuelos los hijos. Así es. ¿Por qué? Porque la mamá se ha vuelto a unir en pareja con alguien y el papá también está por su lado con una pareja y están al cuidado de los abuelos. O sea, las diferentes familias que hay en la composición social de una nación, todas son respetables, todas. Ahora, yo en manera alguna estaría calificando como anormal, como negativa, por ejemplo, la tarea que tiene a su cargo una madre cuando tiene que ser madre y padre de sus hijos. Y pongo nada más un ejemplo de lo que me tocó vivir igual familiarmente, porque sé de la experiencia de mujeres que se han quedado solas, abandonadas por el padre y que han sacado adelante a todos sus hijos y que les han inculcado un principio fundamental a sus hijos diciéndoles: no quiero bajo ningún concepto que juzgues a tu padre. No lo quiero. No me vengas a hablar cosas negativas de tu padre. Es decir, aun cuando tendrían muchísimos motivos para decir, no, tu papá nos dejó, se fue. ¿Y qué ayuda? ¿En qué ayuda eso? O sea, si hay mujeres que asumen ese rol conscientes de lo que significa educar a sus hijos, hombres y mujeres, no se van a dar problemas de identidad sexual. No se dan. El problema, repito, es cuando hay muchos elementos, y en esto nos podríamos llevar todo el programa, y sería a lo mejor motivo de otra entrevista, en donde muchos adolescentes van creciendo con un resabio, un rencor hacia el padre o hacia el padrastro, que el padre está ausente y como viene el padrastro y golpea a la mamá y bueno, terminan ellos confundidos y odiando a su mismo sexo. Entonces, digo, por favor, nuestro mensaje no va dirigido para señalar ni cuestionar la realidad de tantas familias que no tienen en su seno la figura del padre, sino siempre, ¿qué es lo que tenemos que modelar? Es como si, por ejemplo, vamos a hacer una ley o vamos a señalar el grave problema de la corrupción en México, ¿sí? Y dijéramos, como alguno ya también lo ha dicho, bueno, es que en México todos somos corruptos. ¿Usted cree que ese argumento es válido? No. Tampoco yo. Espérame, hagamos diferencias. El hecho de que haya un político
que abusa del cargo, que dispone de recursos que no debiera de utilizar, eso no quiere decir que entonces vamos a hacer las leyes de tal manera que se permita que en determinadas circunstancias haya persona que disponga de recursos públicos, ¿no? Tenemos siempre que apostarle ¿a qué? A lo que es el contexto de lo mejor para la sociedad. Y por eso cuando hablamos de familia decimos, debe de prevalecer el bien superior de los niños. O sea, los niños necesitan contar con papá y con mamá. Y eso no es descalificar en manera alguna, ni señalar, ni demeritar tantas familias en donde está ausente el padre. Dice Roberto Barrera, sus argumentos están profundamente ligados a los valores de la fe cristiana que también están llenos de estereotipos negativos. Respeto su opinión. Dice, bueno, todos podemos opinar y tener diferentes percepciones de las cosas. Y dicen, bueno, cada quien puede hablar como le va en la fiesta, ¿verdad? Bueno, yo respeto la opinión del señor. Arquitecto, ¿a qué edad los papás debemos empezar a educar a los hijos en la sexualidad? Desde los 2 años. Ajá. Los primeros meses de vida del niño o de la niña es la relación profunda y cercana con la madre, porque es la que le amamanta, es la que lo tiene rodeado de ternura, de cercanía. Es difícil, y lo digo también por mi experiencia, la de muchos, que a veces uno mismo, por su misma naturaleza, no le resulta tan fácil incluso hasta cargar un bebé, digamos, ¿no? Aunque se hace, obviamente. Pero desde el momento en que el niño necesita, porque también es una situación de tipo natural que ocurre en los niños cuando son muy pequeños, necesita empezar a relacionarse efectivamente con su padre, podríamos decir a través de los juegos, a través de la convivencia, a través de las salidas de paseo, a través de las ayudas escolares, a través de tantas cosas en donde el niño sabe que su papá le ama y que está presente. Y por eso es tan importante que en la formación que tiene que ver con la identidad sexual, los padres ocupemos nuestra responsabilidad con los varones y las madres con las niñas. Es muy importante eso. Y no quiere decir que los papás estemos ausentes respecto de la educación de las niñas, que además la gran mayoría de los papás nos dicen, oye, qué bendición tener una hija, ¿no? Porque son cariñosísimas conmigo. Yo lo viví también, ¿no? Doy fe de que esto es así, ¿no? Ok. Bueno, ahora yo quisiera preguntarle, ¿qué harán para enfrentar las manifestaciones de tipo sexual que hay en medios de comunicación, en redes sociales, que bueno, usted debe saber muy bien que están al libre alcance todos tenemos un tipo de gadget o aparato para entrar a ver cualquier cosa. Sí. Ante eso, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a prohibir las redes sociales? Como por ejemplo en las novelas, en algún canal, no voy a señalar a nadie, pero bueno, sabemos en las telenovelas, en los canales abiertos hay muchos contenidos sexuales y muchos explícitos, contenidos violentos. Ahí ustedes, ¿qué van a hacer? Porque si bien están proponiendo o exigiendo al Estado que elimine ese tipo de contenidos, los hay en todos lados. Claro, estamos rodeados de este tipo de contenidos con alto contenido sexual. Claro. Mire, afortunadamente, frente a toda esta problemática que implica el hecho de que la misma facilidad que ahora se advierte a través del Internet de disponer de vasta información de todo tipo, o sea, vasta información de todo tipo de abusos. Hay páginas que fácilmente pueden llevar a lo que son páginas elaboradas por pedófilos, donde exhiben a niños, sí, y donde los exhiben abusados. O sea, hay todo tipo de excesos. Uh-huh. Afortunadamente, frente a esta realidad que se vive mundialmente, los padres de familia, y es a lo que yo les convoco, es a que tengamos conciencia de la gravedad de este problema y que solicitemos la ayuda conveniente. ¿Qué significa esto? Hay muchísimas organizaciones, de tipo social, de tipo ciudadano, de tipo religioso, que facilitan a los padres la información, la formación y el apoyo social para la educación de los hijos. Hagamos uso de esta ayuda, que es muy necesaria. Primera cosa, no es vamos a decir, de prohibir las cosas, sino de ser prudentes. ¿Cuántos papás pueden decir, oye, mi niño está tan entusiasmado porque quiere tener su teléfono celular, ¿no?
y mamás igual diciendo, oye, vamos, viejo, vamos a comprarle el celular a la niña, mira. Y resulta que le compran el celular a la niña que tiene 10 años, pero nunca se ocupan de ver qué es lo que la niña ve en ese celular, ni hacen las codificaciones que puedan facilitar hacer los bloqueos, ellos con contraseña para impedir que ellos puedan ser abusados, porque el problema es ya no tanto la curiosidad del niño, sino los que pueden llegar a través del celular a abordarlos y a meterlos en redes de prostitución de todo tipo. Entonces, no es de que vamos a taparnos los ojos, vamos a ver qué sucede. No. Por eso estamos dando la cara y por eso el año pasado decía, frente a ese reclamo que le estamos haciendo a nuestras autoridades de que cumplan con su deber de proteger, es el Estado el que tiene que proteger el sano desarrollo de nuestros hijos, estamos en todo momento haciendo presente campañas como esta que es muy relevante. O sea, vamos, ¿qué de relevante tiene que venga un autobús a Jalapa? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo a los padres de familia? Estamos dando la cara, estamos defendiendo tus derechos. Es importante que tú te aboques a cuidar a los niños, que te aboques a ver cuáles son los contenidos que reciben tus hijos en la escuela, que participes en las reuniones de padre de familia, porque a mí me tocaba ir a las reuniones de padre de familia. Del 3er grado de primaria, llegan los padres de familia, 30 mujeres, 2 hombres. O sea, ¿no es para ti importante como padre estar atento a lo que sucede en la escuela, en el grupo de clase de tu niño? ¿No es importante o de tu niña? Sí. Entonces, la importancia de esta campaña, y por eso es festiva, por eso es alegre, se van a recorrer varias de las calles de la ciudad de Jalapa, como se ha hecho ya en otras ciudades, en Mérida, en Campeche, en Villahermosa. Mañana estarán en Coaxacualcos, Minatitlán, estarán también en Orizaba, en Córdoba. El domingo estará aquí en Jalapa. Va a ser un recorrido alegre, festivo. Invitamos a los padres de familia que comulguen, que compartan, que estén identificados con esta defensa que hacemos, pues que puedan aplaudirnos, echarnos porras en los balcones, cuando vean que viene la algarabía del autobús de la libertad, bueno, pues que se alegren con nosotros de toda esta defensa que estamos haciendo de nuestros derechos. Las personas que no piensan como nosotros, los respetamos. Es como si hubiera, vamos a decir, una manifestación porque el orgullo gay en tal fecha va a ser un carnaval en la ciudad. ¿Alguna vez va alguien del frente a increparlos, a decirles que son malditos o no sé? Se les respeta porque son personas. Entonces, quien tiene una visión distinta, como las personas que han hecho uso de las redes y han supuesto que con eso, bueno, me califican, bueno, pues yo respeto sus opiniones nada más. Y pedimos lo mismo, ¿no? Que sean coherentes en eso, ¿no? Arquitecto, muchísimas gracias por habernos acompañado a explicarnos, a hablar de este tema que sí, por supuesto, genera mucha polémica, puntos de vista encontrados. Pero bueno, muchísima suerte y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos informar lo que estamos haciendo. Gracias. También a ustedes que nos siguieron a través de las redes sociales y a través de este medio de comunicación, muchísimas gracias. Tengo que agradecer también a todo el equipo de profesionales que trabajan en este medio de comunicación para hacer esta transmisión posible y les pido que continúen con la información a través del portal alcalorpolitico.com. Me gustaría decir, nosotros hemos recibido pues los comentarios, a algunas personas que no les gustó el formato de la versión móvil. Quisiera decirles que hemos regresado a esta versión que, pues por llamarle clásica, para que ustedes vayan actualizando la información que tenemos como medio de comunicación. Muchísimas gracias. Buenas tardes.